¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanta gente que se llama cristiana, pero vive como si Cristo nunca hubiera pasado por su vida? ¿Por qué están en la iglesia cada domingo, pero sus corazones permanecen vacíos? Hermanos y hermanas, antes de comenzar, quiero contarte algo que me marcó profundamente. Hace años conocí a un hombre que había servido en la iglesia durante 32 años. Era diácono, dirigía alabanzas, enseñaba en la escuela dominical. Todos lo veían como un pilar espiritual. Pero un día, después de una crisis personal devastadora, se derrumbó y confesó algo aterrador. Nunca he sentido a Dios, solo he actuado toda mi vida. 32 años de religión perfecta, pero cero relación con Cristo. Y esa historia no es única, familia. Las estadísticas son escalofriantes. Se estima que más del 60% de las personas que se identifican como cristianas nunca han experimentado un verdadero nuevo nacimiento. Solo han adoptado una identidad religiosa. Lo que voy a revelarte hoy no es una opinión personal ni una doctrina inventada. Es lo que la Biblia dice claramente y que la mayoría no quiere escuchar. Porque hay millones creyendo que están salvados solo porque asisten a una iglesia, repiten oraciones y llevan una Biblia bajo el brazo. Pero la verdad es mucho más profunda y más aterradora de lo que imaginan. Hoy vas a descubrir las 19 señales bíblicas que desenmascaran al falso cristiano, esas marcas invisibles que revelan si realmente has nacido de nuevo o si solo estás jugando a la religión. Y quiero que sepas algo. Lo que descubrirás podría salvarte de la tragedia eterna. Piensa en el día del juicio. Mateo 7, 22, 23 muestra una escena aterradora. Personas que profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros en el nombre de Jesús, pero escucharon las palabras más devastadoras que alguien puede oír. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? No eran ateos, no eran incrédulos, eran personas que se llamaban cristianas. Porque si algo vas a descubrir hoy es que necesitas más que etiquetas religiosas, necesitas una transformación real. Y quiero advertirte algo, la señal número 13 es la más ignorada y la más peligrosa. Miles de personas llevan años en la iglesia sin fruto visible, creyendo que el tiempo los salva. Pero tiempo sin transformación es solo religión muerta. Y cuando lleguemos a la señal número 17, vas a tener que mirarte en el espejo más honesto de tu vida. Entonces comencemos. Familia, hay una epidemia silenciosa dentro del cristianismo moderno. Millones de personas asisten a servicios, levantan las manos, cantan alabanzas, pero cuando salen por esa puerta, viven exactamente como el mundo. Y lo más peligroso es que no lo ven. Se han convencido a sí mismos de que están bien con Dios, porque están bien con la religión. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón humano tiene una capacidad increíble para autoengañarse. Puede convencerte de que una oración mecánica es comunión genuina. Puede convencerte de que asistir a la iglesia es lo mismo que tener una relación viva con Cristo. Puede hacerte creer que porque no cometes ciertos pecados evidentes, estás en el camino correcto. Pero hijos de Dios, Dios no mira la superficie. Él no se deja impresionar por tu asistencia perfecta, ni por tu diezmo fiel, ni por tu servicio en el altar. Él mira el corazón, y cuando mira dentro, ¿qué ve? ¿Ve amor genuino por Él? ¿Ve rendición total? ¿O ve una religión bien actuada pero sin vida? Santiago 1:22 nos advierte, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa es la clave, el autoengaño. Puedes escuchar 1000 sermones, memorizar 100 versículos, pero si no hay obediencia, si no hay transformación, te estás mintiendo a ti mismo.
Imagina por un momento que tu vida es un libro abierto delante de Dios. Cada pensamiento, cada motivación, cada deseo secreto está expuesto. ¿Qué revelaría ese libro? ¿Amor genuino o teatro religioso? Quiero que sepas algo que puede sacudir todo lo que pensabas sobre el Evangelio. Las advertencias más severas de Jesús nunca fueron para los paganos, para los ateos, para los que estaban claramente lejos de Dios. Fueron para los religiosos, para los que se llamaban pueblo de Dios. Mateo 23 es un capítulo completo donde Jesús confronta a los fariseos. Estos eran hombres que oraban, ayunaban, estudiaban las Escrituras, diezmaban hasta de la menta y el eneldo. Pero Jesús los llamó hipócritas, serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera lucían impecables, pero por dentro estaban llenos de maldad. Y aquí está el punto, hermanos y hermanas. Si Jesús estuviera caminando hoy entre nosotros, ¿a quién crees que confrontaría? ¿A los que nunca han pisado una iglesia o a los que están sentados en las bancas cada domingo sin un corazón transformado? El problema no era que los fariseos no conocieran la Biblia. El problema era que la usaban para justificarse a sí mismos mientras rechazaban al mismo Dios que decían servir. Hoy ocurre lo mismo. Hay personas que citan versículos, predican mensajes, dirigen alabanzas, pero sus vidas no reflejan a Cristo. Y lo más aterrador es que creen que están bien. Déjame hacerte una pregunta que debes responder con total honestidad. ¿Qué te hace pensar que estás salvo? Guarda esa respuesta en tu mente porque al final de este video, esa respuesta será examinada por la palabra de Dios. Imagina por un momento el día final. Estás delante del trono de Dios. Has vivido toda tu vida creyendo que eres salvo. Has ido a la iglesia, has servido, has dado ofrendas, has orado, y con toda la confianza del mundo te acercas esperando escuchar: bien, buen siervo y fiel. Pero en lugar de eso, escuchas: nunca te conocí. No dice: ya no te conozco, como si alguna vez te hubiera conocido y luego te perdió. Dice: nunca. Eso significa que desde el principio no hubo una relación genuina. Solo hubo religión. Solo hubo actividad sin intimidad. Esta frase destruye todas las falsas seguridades. Destruye la idea de que puedes ser salvo solo por repetir una oración. Destruye la doctrina de que una vez que dices que crees, ya está todo resuelto, sin importar cómo vivas después. Porque Jesús está diciendo claramente: puedes hacer muchas cosas en mi nombre y aún así nunca haberme conocido realmente. ¿Y qué significa conocer a Jesús? No es conocimiento intelectual, no es saber datos sobre Él. Es una relación viva, íntima, transformadora. Es cuando tu corazón late por Él. Es cuando sus deseos se convierten en tus deseos. Es cuando su voluntad se vuelve más importante que la tuya. Primera Juan 2, 3, 4 lo dice claramente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay espacio para el autoengaño aquí. Si dices que conoces a Dios pero vives en desobediencia constante, eres un mentiroso. Piensa en tu propia vida. ¿Realmente conoces a Jesús o solo conoces acerca de Él? Pueblo de Dios, aquí comienza la raíz del problema. Hoy cualquiera puede llamarse cristiano. Es una etiqueta que se coloca sin costo, sin compromiso, sin transformación. Pero nacer de nuevo es otra cosa completamente diferente. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dijo: el que no se llame cristiano, ni el que no asista a la iglesia, ni el que no crea que existe Dios. Dijo: el que no naciere de nuevo,
Nacer de nuevo no es una decisión superficial, es una transformación sobrenatural operada por el Espíritu Santo. Es cuando Dios toma un corazón de piedra y lo convierte en corazón de carne. Es cuando algo muerto espiritualmente recibe vida. Es cuando los deseos cambian, los valores cambian, las prioridades cambian. Muchos confunden una experiencia emocional con el nuevo nacimiento. Lloraron en un altar, sintieron algo fuerte, levantaron la mano en una campaña, pero días después todo volvió a ser igual. No hubo fruto, no hubo perseverancia, no hubo hambre por Dios. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Pasaron las cosas viejas en tu vida? ¿O siguen dominándote los mismos pecados, los mismos deseos, las mismas pasiones mundanas? Hermanos y hermanas, esta distinción no es teológica abstracta, es la diferencia entre el cielo y el infierno, entre vida eterna y condenación, entre conocer a Dios y solo saber de Él. Esta es una de las señales más reveladoras y más ignoradas, porque es fácil cambiar el comportamiento externo. Puedes dejar de hacer ciertas cosas por presión social, por temor, por conveniencia. Pero los deseos internos, esos que nadie ve, esos son los que revelan tu verdadera naturaleza. Cuando alguien nace de nuevo, Dios le da deseos nuevos. Ezequiel 36, 26, 27 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Fíjate, familia, Dios pone su espíritu dentro y eso causa que quieras andar en sus caminos. No es solo fuerza de voluntad, no es solo disciplina, es un cambio interno profundo. Si después de años de cristianismo sigues deseando las mismas cosas que el mundo desea, si tu corazón late por lo mismo que antes, si lo único que ha cambiado es tu vocabulario religioso, pero no tu corazón, entonces la pregunta es: ¿realmente naciste de nuevo? Hay personas que van a la iglesia pero fantasean con el pecado toda la semana. Cantan canciones de adoración, pero consumen pornografía en secreto. Declaran santidad, pero su mente está llena de pensamientos impuros, y se justifican diciendo: todos luchamos. Pero luchar contra el pecado es una cosa, amarlo en secreto es otra completamente diferente. ¿Qué deseas realmente cuando nadie te ve? ¿Qué anhela tu corazón en la soledad? Esa es la verdad que no puedes esconder de Dios. Aquí está una de las pruebas más contundentes: hijos de Dios. Cuando alguien realmente ha nacido de nuevo y cae en pecado, hay una guerra interna, hay convicción, hay incomodidad, hay un clamor del espíritu que dice: esto no está bien. Pero cuando alguien vive en pecado sin conflicto, sin culpa genuina, sin incomodidad espiritual, eso revela algo aterrador. No hay una nueva naturaleza luchando dentro. Romanos 7, 15, 24 muestra la lucha del verdadero creyente. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo describe una guerra interna constante, un conflicto entre la carne y el espíritu, pero el falso cristiano no tiene esa guerra. Vive tranquilo en su doble vida, habla de Dios el domingo y vive como el diablo el lunes. Y no le molesta, no pierde el sueño, no tiene convicción profunda, solo tiene un poco de culpa superficial que se borra rápidamente. 1 Juan 3:9 dice algo radical: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto no significa que el creyente nunca peca.
significa que no puede vivir practicando el pecado cómodamente, porque la semilla divina dentro de él lo perturba, lo confronta, lo lleva al arrepentimiento. Si puedes vivir en pecado sin conflicto interno, sin convicción genuina, sin guerra espiritual, entonces necesitas preguntarte seriamente si realmente has nacido de nuevo. Porque hay almas que están jugando con la eternidad y necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Y si esto ya está incomodándote, prepárate, porque lo que viene a continuación confronta directamente la señal que la mayoría ignora: el amor. O lo tienes o nunca conociste a Dios. Y la Biblia no deja espacio para términos medios. 1 Juan 4:8 no deja espacio para el autoengaño. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice, el que no ama todavía está en proceso. No dice, el que no ama necesita madurar más. Dice claramente, no ha conocido a Dios. Hermanos y hermanas, el amor no es una emoción superficial ni un sentimiento pasajero. Es el fruto inevitable de haber conocido verdaderamente a Dios. Es imposible encontrarte con el amor encarnado y no ser transformado en alguien que ama. Es imposible ser habitado por el Espíritu Santo y permanecer frío, egoísta, indiferente. Pero mira a tu alrededor, mira cuántos cristianos no tienen amor genuino. Son críticos, amargados, chismosos, dividiendo, compitiendo, hiriendo. Hablan de doctrina, pero no tienen amor. Conocen teología, pero no tienen compasión. Defienden la verdad, pero sin gracia. 1 Corintios 13:1-3 lo dice sin rodeos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedes tener dones, puedes tener conocimiento, puedes tener celo religioso, pero sin amor no eres nada. Piensa en tu propia vida. ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus enemigos? ¿Perdonas a los que te hieren? ¿O solo amas a los que te convienen, a los que piensan como tú, a los que te benefician? 1 Juan 3:14 establece una línea divisoria clara. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No dice podría estar en muerte, dice permanece en muerte. Familia, esto significa que la ausencia de amor no es un problema de inmadurez espiritual, es evidencia de que nunca hubo conversión genuina. Porque cuando pasas de muerte a vida, cuando el Espíritu Santo entra en ti, el amor viene con él. No es algo que fabricas, es un fruto que brota naturalmente. ¿Hay amor genuino por los hermanos en tu vida? ¿O solo hay tolerancia superficial, relaciones basadas en intereses? El amor es la evidencia suprema, no los milagros, no las experiencias emocionales. El amor, y no un amor sentimental, sino un amor que se sacrifica, que perdona, que sirve sin esperar nada a cambio. Santiago 4:4 lanza una acusación devastadora. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay término medio, no hay zona gris. O amas a Dios o amas al mundo. El falso cristiano intenta tener ambos, pueblo de Dios. Quiere la aprobación del mundo y la bendición de Dios. Quiere vivir como el mundo vive, pero llamarse cristiano. Quiere los placeres del pecado, pero también la seguridad de la salvación. Y esa doble lealtad lo delata. Jesús fue claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra clave es servir. No dice que no puedes tener dinero, dice que no puedes servir al dinero y a Dios al mismo tiempo.
Pero hoy vemos cristianos cuya vida entera gira alrededor del dinero, del éxito, de la aprobación humana, del entretenimiento mundano. Dios tiene un lugar pequeño en sus vidas. Le dan las sobras de su tiempo, de su energía, de sus recursos, y aún así creen que están bien con Él. Imagina por un momento que Dios te pregunta: ¿quién gobierna realmente tu vida? ¿Quién decide tus prioridades? ¿Quién determina tus valores? ¿Qué responderías con total honestidad? Primera Juan 2, 15, 16 no deja dudas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjate en esa frase, hermanos y hermanas. El amor del Padre no está en él. No dice está débil, dice no está. Si amas al mundo, el amor del Padre no habita en ti. ¿Qué amas realmente? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué domina tu tiempo? Esas respuestas revelan quién gobierna tu corazón. El verdadero creyente ha encontrado en Cristo una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Por eso puede renunciar a lo temporal sin sentir que pierde algo. Colosenses 3, 1, 2 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hasta aquí hemos visto las señales externas, pero ahora viene lo que nadie puede fingir, las evidencias internas que solo Dios y tú conocen. Y estas son las más reveladoras de todas, porque puedes engañar a la iglesia, pero no puedes engañar a tu propio corazón ni al Dios que lo escruta. Mateo 5:6 dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Familia, el hambre espiritual no se puede fingir. O la tienes o no la tienes, y su presencia o ausencia revela todo. Cuando alguien realmente ha nacido de nuevo, hay un hambre insaciable por Dios. No es obligación, es un deseo genuino, una sed profunda. Es como un bebé recién nacido que llora por leche. No tiene que aprender a tener hambre, simplemente la tiene porque está vivo. Pero el falso cristiano no tiene ese hambre. La Biblia le aburre, la oración le pesa. Primera Pedro 2, 2, 3 dice: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese si es que es importante. Si realmente has probado al Señor, desearás más de Él. Examina tu corazón. ¿Tienes hambre de Dios o solo cumples rituales vacíos? Si la Biblia permanece cerrada semana tras semana, si la oración es inexistente, excepto en emergencias, entonces hay un problema mucho más grande que la falta de disciplina, pueblo de Dios. Hay ausencia de vida espiritual. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo escuchan su voz. ¿Y dónde habla Cristo hoy? A través de su palabra. Si no tienes interés en escucharlo, realmente eres su oveja. Muchos justifican su negligencia diciendo: estoy muy ocupado, pero siempre hay tiempo para lo que realmente valoras. Hay tiempo para las redes sociales, para la televisión, para el entretenimiento, pero no hay tiempo para Dios. Eso no es un problema de agenda, es un problema de corazón. La oración es el respirar del alma. Si no oras, espiritualmente no estás respirando. Mateo 7, 17, 20 establece un principio inquebrantable. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. No dice por sus palabras, ni por su asistencia a la iglesia. Dice por sus frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
templanza. Gálatas 5, 22, 23. Hermanos y hermanas, ¿ves esos frutos en tu vida? Jesús también dijo en Juan 15, 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Un pámpano sin fruto no está conectado a la vid, solo está colgando de ella. Muchos llevan años en la iglesia sin dar fruto, sin vidas transformadas por su influencia, sin amor creciente, sin paciencia. Y esto es crucial, el fruto no se produce por esfuerzo humano. Se produce por conexión con Cristo. Si después de años no hay fruto, entonces nunca hubo verdadera conexión. ¿Qué fruto has dado en el último año? Hebreos 5:12 confronta esta realidad. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Años en la iglesia, pero sin crecimiento espiritual. Sin madurez, sin transformación. Familia. Hay personas que tienen 20 años de asistencia, pero solo un año de experiencia repetido 20 veces. Siguen siendo bebés espirituales que necesitan leche cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y lo más peligroso es que confunden antigüedad con madurez. 2 Corintios 3:18 dice que los verdaderos creyentes van de gloria en gloria, siendo transformados a la imagen de Cristo. Hay un progreso constante, pero el falso cristiano permanece estancado. Hoy es igual que hace 10 años. Mismos pecados, mismas excusas, misma vida carnal. Si después de años en la iglesia no hay transformación visible, es un problema de vida espiritual ausente. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Qué te hace pensar que estás salvo? Ahora examina tu respuesta a la luz de todo lo que has escuchado. ¿Sigue siendo válida o necesita ser revisada con honestidad brutal? Dale me gusta si este mensaje te está confrontando, no porque te guste lo que escuchas, sino porque reconoces que necesitas escucharlo. Pero aún no hemos llegado a lo más revelador, porque las señales internas muestran tu relación con Dios. Pero las señales que vienen ahora revelan algo aún más profundo. Si realmente has sido transformado por la luz, o si solo juegas a ser luz mientras permaneces en oscuridad. Si realmente has sido salvado del infierno, si realmente has entendido de qué fuiste rescatado, hijos de Dios, es imposible que no te importe que otros se pierdan. Es imposible que vivas indiferente ante la condición de los perdidos. Romanos 9:2-3 muestra el corazón de Pablo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pablo estaba dispuesto a condenarse si eso pudiera salvar a otros. Esa es la carga de alguien que realmente conoce a Cristo. Pero hoy vemos cristianos que nunca comparten el Evangelio, nunca hablan de Jesús. Esa indiferencia revela algo aterrador. Quizás nunca fueron rescatados verdaderamente. Porque quien ha sido sacado del fuego no puede ver a otros ardiendo sin gritar una advertencia. Proverbios 24, 11-12 dice: libra a los que son llevados a la muerte. No puedes quedarte callado cuando otros se dirigen al infierno. Hechos 4:20 muestra la compulsión del verdadero creyente. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan no podían callarse. Habían visto a Cristo resucitado, y esa experiencia los hizo imparables. Pero el falso cristiano puede pasar años sin hablar de Cristo, hermanos y hermanas, y se justifica diciendo: no es mi don o no soy evangelista. Pero compartir el Evangelio no es un don especial, es la respuesta natural de alguien que ha sido transformado. Imagina que encuentras la cura para el cáncer y tus seres queridos están muriendo de esa enfermedad. ¿Te quedarías callado? El Evangelio es la cura para el pecado y la muerte. El silencio constante no es humildad.
Es evidencia de que quizás nunca experimentaste lo que dices creer. Marcos 5:19 muestra a Jesús diciéndole al endemoniado sanado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora llegamos al momento más incómodo de todos, porque todo lo que has escuchado hasta aquí te ha mostrado señales, pero lo que viene ahora es el espejo final, el momento donde dejas de analizar y comienzas a decidir, porque la verdad que has recibido exige una respuesta. 2 Corintios 13:5 no es una sugerencia, es un mandato. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pueblo de Dios, Dios te ordena examinarte, no examinar a otros, examinarte a ti mismo, porque tu eternidad depende de esto. Entonces hazlo ahora. Mírate en el espejo de la palabra y pregunta con total honestidad: ¿he nacido de nuevo verdaderamente? ¿Hay amor genuino en mi corazón? ¿Tengo hambre de Dios o solo cumplo rituales? ¿Hay fruto visible en mi vida? ¿Me importan las almas perdidas? ¿Cristo gobierna mi corazón o solo mi vocabulario? Mis deseos han cambiado. ¿Puedo vivir cómodo en pecado sin conflicto interno? ¿Amo al mundo más que a Dios? Estas preguntas no son cómodas, familia, pero son necesarias. Mejor es descubrir la verdad ahora, cuando aún hay tiempo para arrepentirse, que descubrirla en el día final, cuando ya no habrá oportunidad. Y si sientes convicción, eso es bueno. Esa es la voz del Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento genuino. No la ignores. Muchos repitieron una oración de salvación, pero nunca hubo rendición real. Dijeron las palabras correctas, pero el corazón nunca se doblegó. Pidieron perdón, pero nunca soltaron el trono de su vida. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos y hermanas, nota la palabra Señor. No Salvador solamente, Señor. Eso significa que Él gobierna, que Él manda, que tú obedeces. Pero hoy hay millones que quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren que los perdone, pero no que los gobierne. Esa no es salvación bíblica, esa es religión conveniente. Lucas 6:46 confronta esta hipocresía. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Piensa en tu propia vida. ¿Jesús es tu Señor o solo es tu seguro contra el infierno? Aquí está la clave final, familia. Dios no exige perfección, exige rendición. No te preguntará si fuiste perfecto, te preguntará: ¿quién gobernó tu corazón? El verdadero creyente no es alguien que nunca peca, es alguien que cuando peca se arrepiente genuinamente. Es alguien que lucha contra el pecado, no que vive cómodo en él. Es alguien en quien Cristo gobierna, aunque la carne aún batalle. Romanos 6:16 lo deja claro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién obedeces? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Quién decide lo que haces, lo que ves, lo que piensas? Si la respuesta es yo mismo, o mis deseos, o el mundo, entonces Cristo no es tu Señor. Pero si aunque falles, aunque caigas, tu corazón clama: Señor, ayúdame a rendirme más a ti, entonces hay esperanza, hay vida, hay una relación genuina. El criterio no es la impecabilidad, es el señorío. No se trata de nunca caer, se trata de a quién corres cuando caes. No se trata de ser perfecto, se trata de quién gobierna tu corazón día tras día. ¿Recuerdas al hombre del que te hablé? Sirvió 32 años en la iglesia sin conocer realmente a Dios.
El día que dejó de fingir y clamó desde el quebranto, Dios respondió. Hoy tiene una relación real con Cristo. La diferencia no fue que dejó de fallar, sino que dejó de aparentar. Ahora respóndete con honestidad. ¿Qué te hace pensar que estás salvo? No es una oración del pasado ni tu asistencia a la iglesia. Es la evidencia presente de una vida transformada. Es Cristo gobernando tu corazón. Si hoy el Espíritu Santo te confrontó, no endurezcas tu corazón, ríndete. Si has vivido una religión sin relación, hoy puede ser tu día de salvación genuina. Dios no te mostró esto para condenarte, sino para salvarte. Mientras hay aliento, hay esperanza, pero tu vida eterna está en juego. No importará cuánto sabías de Dios, sino si Él te conoció a ti. Que cuando ese día llegue podamos oír: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén.